Bueno, bienvenidos a todos, gracias por quedarse hasta la última charla. La idea es, voy a hablar de despidos masivos y qué está pasando en el mundo IT, y para que conozcan mi perfil y mi deformación profesional para encarar el tema, simplemente hacer una breve presentación de mi formación y experiencia. Soy ingeniero residido en la gloriosa UDELAR, también tengo una maestría acá en la UDELAR, hice un MBA en la ORT, pero el título que me tiene más orgulloso de todos es que soy periodista deportivo. Hace 6 años trabajo en Endava como consultant y cerca de 20 años en el sector de software con distintos clientes y distintos mercados verticales, pero los que me conocen saben que no me puedo ir sin presentarme sin decir algo que me caracteriza y saben que es que soy dirigente, hincha y socio del gloriosísimo Miramar Misiones. La idea de la charla es aportar elementos para entender y dimensionar la situación en el mundo IT. Voy a decir cosas que están de acuerdo, cosas que están en desacuerdo y seguramente cosas que me falten. Y esa es la idea, generar la discusión. La motivación de esta charla es básicamente estos titulares que estamos viendo, lamentablemente, hasta hace poco siguen pasando, de despidos masivos en empresas de tecnología. Y más a nivel terrenal estamos viendo este loguito cada vez más en LinkedIn. Y en general, en algunos lados hay un sentimiento de nerviosismo, de le va a pasar a mi empresa, me va a pasar a mí, le va a pasar a un colega, ¿voy a conseguir trabajo? Que es una pregunta totalmente atípica para nuestro rubro, lo que estamos hace algunos años en esto. Y para comenzar con el análisis, permítame ir a la pandemia. Pandemia que nos obligó a mirar cosas de manera distinta, a adoptar nuevos hábitos y empresas que vieron su negocio. Por ejemplo, estábamos inundados, no sé si se acuerdan, de videos de profesores de gimnasia que nos enseñaban a hacer ejercicios en nuestras casas. Muchas empresas que venden equipamiento de gimnasia tuvieron un boom en ese momento, como entre otras, por ejemplo, las que entregaban frutas y verduras a domicilio. La pandemia estuvo marcada por incertidumbre. Las empresas tuvieron un apuro en digitalizar todo porque trabajábamos remoto. Esto hizo que el talento, que en principio era local, pasara a ser global, que en Uruguay generó un aumento de la demanda de talento, pero agravó un problema que veníamos arrastrando hace tiempo, que es cómo obtener talento IT. Y creíamos que este iba a ser nuestro principal problema en los siguientes años. Además, por esa época, había una guerra comercial de Estados Unidos con China, que fruto de la paralización del comercio por la pandemia, provocó una ruptura en las cadenas de suministro y con el furor que había en ese momento de las criptomonedas, provocó la famosa crisis y escasez de chips. Crisis y escasez de chips que fue alarmante para algunas empresas y muchas se plantearon dejar el modelo de fabricar en países asiáticos, por ejemplo, y tal vez cortar el modelo de globalización. Para ello, apostaron a invertir en instalar centros de producción cercanos geográficamente a donde estaban ellos, que fue una inversión ultramillonaria que en muchos casos no tuvo retorno. El 2021 nos trajo un término que si alguno de ustedes trabaja en recursos humanos, ay, casi no se ve ahí, bueno, voy a prender la luz, si está en recursos humanos lo tienen que conocer, ahora sí, que se llamaba The Great Resignation. The Great Resignation básicamente era que la gente de tecnología renunciaba a centenas, miles de empresas simplemente por propósito, motivación o simplemente descanso. Tal es así que Gartner, a principios de 2022, en enero, decía que el principal problema de las empresas de tecnología a nivel de gestión de talento en el año iba a ser cómo hacer que no renunciaran. Fíjense cómo cambió todo en pocos meses y creo que todos estábamos alineados en ese momento a eso. El 2022, sin embargo, arrancó con algunas noticias no muy alentadoras. Una de las primeras que yo recuerdo fue en febrero, la empresa Peloton, que se dedica a vender equipamiento de gimnasio hogares, despidió cerca del 20% de su personal corporativo. Parecía lógico, el boom de la pandemia ya no era tal y sus ganancias no iban a ser tal. También en febrero estalló la guerra Rusia-Ucrania, que en principio para el mundo IT a nivel global no parece impactar tanto. Sí, obvio, geográficamente, pero impactó a nivel macroeconómico indicadores que de costado nos terminaron pegando a nosotros. A medida que avanzaba el 2022 la situación estaba lejos de ser clara. Ya las empresas empezaban a atajar y decir, el famoso hiring freeze, voy a dejar de contratar y capaz que hay despidos. Despidos que lamentablemente se concretaron y una de las primeras olas que recuerdo la de Netflix, que hizo ruido, que también parecía medianamente lógico. Bueno, ya no estamos en pandemia, es imposible que tengan un crecimiento de usuarios infinito, tienen más competencia y ya el streaming está demostrado que no era la bala de plata. El ejemplo fue el fracaso que fue CNN+. Y el mundo tampoco ayudaba. Y cuando digo el mundo no es que sea Estados Unidos centralista, simplemente que tiene más indicadores y donde se ubican la mayoría de estas empresas.
En Estados Unidos la inflación crecía, aunque nos daba ternura que se asustaran con un 4% de inflación, pero para ellos era terrible. Y entre otras cosas, por eso el Fed tuvo que aumentar las tasas de interés. Y al aumentar las tasas de interés, uno de los efectos que trajo en esta época era que se terminara el dinero barato. Y al terminarse el dinero barato, hay que replantearse por muchas empresas sus estrategias de inversión. En particular, los fondos de inversión replantearon esta estrategia y, como ven, en 2022 cayeron sustancialmente las inversiones en tecnología. Inversiones que son como agua para el desierto, para las startups tecnológicas, y muchas empresas, fruto de esto, tenían previsiones de inversiones y tuvieron que cancelar proyectos, cortar gastos o inversiones, mejor dicho, en investigación y desarrollo. A su vez, el 2022 también nos trajo la devaluación de las criptomonedas. Y acá las empresas tecnológicas, salía Guzmán a decir, miren que criptomoneda no es lo mismo que blockchain, es otra tecnología. Igual muchas no lo creyeron y fue un efecto contagio que también trajo para el blockchain y también para el mundo de las tecnologías. Sumado que empresas, por ejemplo, como Meta o Facebook o Alphabet o Google, tienen una importante fuente de ingreso basada en publicidad, o mejor dicho, cómo enviar publicidad de forma eficaz a usuarios de acuerdo a su perfil. Para ello necesitan información de los usuarios. Pero Apple les tiró una bomba un año antes, en 2021, y le dice, muchachos, a partir de ahora en los iPhone, las aplicaciones no van a poder acceder a la información de los usuarios. Situación que complicó la calidad de la información de los usuarios que tenían estas aplicaciones en Apple y por ende cayeron también sus ingresos debido a este rubro. A su vez, a nivel de publicidad, estamos en medio de una disyuntiva tecnológica de cómo obtener la información de los usuarios. Todos sabemos lo que son las cookies, nadie las quiere y cada vez son más reguladas en el mundo. Por ende, la información de los usuarios pierde calidad. Pero la respuesta de Google a esto es lo que hay valor. Por ahora sigamos con las cookies porque no hay otra tecnología mejor que esto para este momento. A pesar de que tiene una fama que alguno puede creer que este código existe realmente en Chrome. Yo realmente no puedo decir ni que sí ni que no, pero no hay otra cosa mejor hasta el momento al menos de esta tecnología y eso impacta directamente en la calidad de los usuarios, en la calidad de la información del perfil de los usuarios. Ahora bien, ¿cómo reaccionaban las empresas en este 2022 a medida que sucedían estas cosas? Apple siguió contratando gente como si nada, como si seguimos estando en 2021. Meta, igual, hasta que se dio el porrazo en noviembre de 2022 que tuvo que despedir a 11.000 personas. Varios analistas sostenían que Amazon en 2022 iba a tener un revenue de 557 billones de dólares, que terminó siendo 514, más o menos un 9% de diferencia. No estoy tan alto a nivel corporativo para poder discernir si esa diferencia es grave o no, lo cual a primera vista no parece ser una situación crítica para las medidas que se tomaron, pero se ve que algo más había. Y lo mismo si vemos los números de Microsoft. Los números de Microsoft de revenue y profit no parecen ser de crisis, pero obviamente para un inversor que viene teniendo crecimientos año a año, que de un año para el otro se los paren o les digan, tenés que descender, dicen, hace algo o te bajo el precio de la acción. Y luego de esto, el PIB de Estados Unidos, que es un indicador económico global, preguntaba, bueno, ¿qué nos dice de la situación global, de esta crisis? Y vamos a crisis en Estados Unidos. Vamos al 2008, por ejemplo. El PIB bajó un 2,6%. En 2020 arrancó la pandemia, bajó un 2,8%. Incluso si vamos al 2000, en la explosión de las .com, solo un 1% de crecimiento. Y actualmente en 2022 dio 2,1% de crecimiento. No parece ser el valor típico de una crisis. Obviamente, no es el 5,9% 2021, pero tampoco parece ser, aunque muchos analistas dicen que la recesión va a venir. Ahora bien, algunos de ustedes dirán, Javier, no seas atrevido de hablar de economía, que apenas sabés sumar, yo sé más que vos, te está diciendo cualquier cosa, viniste a hablar de despidos. Bueno, hablemos de despidos. En el mundo IT, en enero de 2023 se dio la tristísima cifra de 85.000 despidos, que fue la mitad en un mes de todo lo que fue en el 2022. Y alguno dirá, caramba, la situación del mundo de empleo está complicado. Entonces me pregunté, dije, bueno, ¿cómo está impactando esto a nivel general de empleo? Entonces Estados Unidos lanza un reporte mensual de empleo. Bueno, vamos al reporte mensual de febrero a ver cómo cayó esto. Y sorpresivamente decía esto. Estados Unidos en febrero tenía el índice de desempleo más bajo desde 1969. Incluso, si seguimos meses para acá, sigue al mismo nivel de bajo. Entonces, cuando uno parece respirar y decir, bueno, es una coyuntura, es algo localizado en el mundo de la tecnología, se arregla un poquito y sale, explotó esta bomba.
se cayó el Silicon Valley. Y ahí, 2008, todos empezaron a decir se caen los bancos. Y más allá que al analizar uno puede ver, bueno, tasas de interés, los bonos que tenían y el momento totalmente inoportuno que eligió para venderlos, que provocó desconfianza, cayó este otro, el Credit Suisse. Que luego también uno puede decir, bueno, en realidad algunos analistas dicen que el Credit Suisse tenía una situación medianamente precaria, que en realidad lo que pasó con el Silicon Valley fue un empujoncito más que un efecto dominó. Afortunadamente, estas caídas de bancos, creo que hubo uno más que ha caído, pero no ha sido ni por asomo el miedo que teníamos en 2008. Entonces la pregunta que yo me hago realmente, ¿estamos ante una crisis? Y si estamos ante una crisis o alguien le erró, es que los CEO de las empresas no siguieron al gurú de esto. Y no hablo de Jack Welch, no hablo de Enrique Baliño, no hablo de Bill Gates, no. Esos ni pican. No hablaron con un gurú que en 2012 ya dijo qué había que hacer con esto, y es nada más y nada menos que el CEO de la empresa de Dilbert. El CEO de la empresa de Dilbert se enfrentó a una situación parecida de 2012, donde sus acciones habían bajado un 49%, no tenía productos innovadores. ¿Y cuál fue la respuesta sagaz, rápida, artera del CEO? Despidan gente, compren una compañía y cortan presupuesto de innovación y desarrollo. Esto fue una historieta del 2012. Y entonces ahora sí, el final de la historieta, ¿qué hay que hacer después? Probar decirle a la gente que trabaje de forma más inteligente. Eso es lo que propone el CEO de Dilbert. Es una situación, no quiero decir que las empresas ni por asomo tengan este nivel de discernimiento, pero sí plantear la situación de que está raro el tema, básicamente. Ahora bien, más allá de si es de tecnología, si es global, si la recesión viene, es un fenómeno que existe. Y en Uruguay yo creo que impacta. Entonces, la pregunta que me hago, bueno, ¿qué pasa en Uruguay? Arranqué por los datos más recientes que tenía, que hay en particular un par de informes muy buenos de Advice y de búsquedas IT. En particular el de Advice, los datos van hasta octubre de 2022, que dice que hay más demanda de empleo. El de búsquedas IT dice que, curiosamente, hay más demanda de empleo IT en la primera parte de 2023 que en la primera parte de 2022, lo cual contradice un poco lo que uno puede creer. Y salió uno de Microsoft con dos gráficas muy buenas que quiero compartir con ustedes, que dice básicamente que Uruguay es el país que per cápita tiene más talento IT. La verdad que es bueno que sigamos con eso. Y el otro que me sorprendió es que Uruguay es el país per cápita que hace más contribuciones a GitHub y a nivel, un índice que tiene Microsoft, que no sé cómo lo mide, pero a nivel de innovación estamos muy bien posicionados. Y uno dice, bueno, entonces estamos bien parados. Y yo digo, bueno, la verdad no son muy concluyentes estos datos. Voy a hablar con colegas referentes del tema a ver qué me dice. Entonces lo primero que hablo con ellos es, bueno, ¿esto qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cuáles son los efectos visibles en Uruguay? Y lo que me han respondido muchos es que hay cancelación o proyectos que no se están iniciando, hay una desaceleración del crecimiento y en algunas empresas hay personal excedente y desvinculaciones. Y yo les digo, bueno, pero en Estados Unidos se pinta como una catástrofe este tema. ¿Es tan así en Uruguay? Algunos me han dicho, sí, Javier, para nosotros está muy embromado el tema. Otros, capaz haciéndose los cancheras, no, a mí ni me toca. Pero en sí, en general, todos coinciden que hay impacto. Y la siguiente pregunta que me hago es, ok, en Estados Unidos quieren cortar gastos. ¿Por qué si Uruguay, teniendo tan buen talento IT y somos más baratos que ellos, por qué a la hora de recortar gastos no recurren más a nosotros y es una situación que lejos de favorecernos nos está perjudicando? Y la respuesta que tuve de las personas es, no somos los mismos que hace años atrás, entre otras cosas somos caros, en particular India u otros países son más baratos que nosotros y van para ahí, o algunas empresas están aprovechando esa situación para cortar gastos que tenían de antes, ya que no generan sospechas. Es otra versión que me han dado. También hablé con Carlos Sacle, que es referente acá, que es CEO de OneTree, presidente de la CUTI, también hincha de Nacional, pero no lo voy a poner ahí para no exponerlo. Básicamente, él tiene mucho contacto con las empresas acá en Uruguay. Entonces, algunos conceptos que me decía Carlos. Primero, él está de acuerdo que sí, hay impacto de lo que está pasando en el mundo acá en Uruguay. Lo que me dice que es un fenómeno más bien de principio de 2023 y no tanto de 2022. Como todo en Uruguay llega todo tarde, obviamente. Las empresas están haciendo un enfoque de redes informales, según él, algunas que tienen algún proyecto y en vez de arriesgarse en contratar gente para desvincularlos, se están asociando con otras que puede sobrarles personas para ayudarlos en esos proyectos. Luego, también, el miedo que hay es el laburo que les dio a las empresas contratar y retener talento que no se pierda por esta coyuntura. Es un gran problema y un miedo que hay en el mercado. Y creo que la gran pregunta es, bueno,
¿Cuándo corno termina esto? Y la respuesta de Carlos, como me dieron todos los que hablé, es, te aclaro, no hay datos, no hay evidencia empírica, no hay información, pero lo que se dice es que en la segunda parte del año se podría recuperar. Pero nuevamente, me lavo las manos de que no hay datos. Pero lo que sí estamos absolutamente todos de acuerdo es que esto es una coyuntura y a mediano o largo plazo la inversión en tecnología va a seguir. Ahora, ¿qué pueden hacer las empresas uruguayas ante esta situación? Bueno, uno, como decía Carlos, redes informales, colaborar, fortalecer su core tecnológico para competir lo que hacía mejor. Y esto lo ato con lo que decía Sofía en una charla anterior, con lo que hace su ventaja competitiva frente a los clientes. No mejorar el producto. En Uruguay generalmente somos empresas más de nicho que competimos, fortalecerse, innovar en eso y ser los buenos en eso. Tener flexibilidad en el talento en un mundo que cada vez más cambia más dinámicamente. Y ahora bien, si hablo de futuro, hablo de tecnología y no puedo no hablar de tecnología artificial. Y si soy un atrevido porque ni por asomo soy especialista en inteligencia artificial, pero no puedo hacerme el gil y pasarlo por arriba. Inteligencia artificial que nos están dando los generadores de código, generadores de imágenes y, por supuesto, la vedette del momento, el ChatGPT o GPT-4. Uno, yo creo que va al baño, abre la canilla, abre un paquete de fideos y ve un artículo de ChatGPT. En particular, las discusiones es cuándo se va a transformar en esto y es imposible abarcar todo porque uno piensa que va a buscar algo ChatGPT y ya te salen todo esto. Y acá un tema que sí me gustaría ver, no digo que no exista la discusión, porque es imposible ver toda la discusión de ChatGPT. Cuando hay un furor de algo y unas expectativas tan altas de algo, puede haber desilusión y luego eso decae. Y si les digo furor, les digo año 2000, que luego decayó, ¿qué piensan todos? El pop latino, claramente, ¿no? A mí me gustaba NG y reconozco, miraba a Omar Gutiérrez para dar los pasitos y hacerle los bailes. Pero creo que no soy el único. Si pensamos también en año 2000, vamos a la crisis de la .com. Y alguno me dirá, pero Javier, sos un demente. ¿Cómo vas a comparar la crisis de la .com con la inteligencia artificial? Entonces, déjenme explicarles. Primero que nada, la inteligencia artificial es presente y va a ser futuro sin duda. No estoy negándolo en absoluto. Y básicamente el concepto del año 2000 de las .com era poner mi negocio en Internet, que el concepto no está mal poner un negocio en Internet. El tema era que yo creía que mágicamente por poner javierbarrios.com iba a vender más o me iba a diferenciar de mis competidores y darle más valor a mis clientes. Generóse una creencia de que por hacerlo eso mágicamente se iba a lograr un furor de inversiones, pero cuando se vio la realidad hubo una desilusión y cayeron, como ven, drásticamente las inversiones. Yo lo que no sé si existe la discusión, pero me gustaría que existiera, hoy hay una expectativa con la inteligencia artificial que prácticamente va a curar el cáncer. Capaz que lo hace, no digo que no. Pero ¿y si no lo hace? ¿Qué pasa con todas las inversiones que hay ahora en inteligencia artificial? Sabemos que hay empresas simplemente dicen, hago inteligencia artificial simplemente por decir que la hacen o por copiar algo que ya está hecho, pero que no le da valor de por sí a su negocio. Un ejemplo que no sé qué va a pasar todavía es la herramienta Bard de Google, que por ahora es una copia de lo que tiene Microsoft con Bing, que hasta hace un par de días dice que puede programar en más de 20 lenguajes. No sé qué va a pasar, pero Google está metiendo mucho dinero en eso. Y si hay una desilusión, ¿qué pasa con las inversiones? Y entonces la pregunta que me genera es, ¿estamos preparados, el mundo OIT, para tener una desilusión y otra desaceleración en inversiones? Es una discusión, nuevamente no digo que vaya a pasar, pero a ver, en el océano de artículos ChatGPT no veo que se esté haciendo esta pregunta. Y para finalizar, algunas reflexiones. Los cambios son cada vez más rápidos. Gartner no son ningunos nabos cuando decían a principios de 2022 que el problema va a ser la falta de talento. Lo pensábamos todos. Y son más que prestigiosa consultora. Tan rápidos que el que no se adapta no sobrevive a nivel empresarial. Pero no es todo malo. Hay un tesoro escondido en alguna isla pirata, que no tengo el mapa, de las publicidades y cómo hacerlas de forma eficaz. Quien se haga con la tecnología que suplante a las cookies, eventualmente usando inteligencia artificial, va a obtener mucho dinero. Y también aprovecharlo de la inteligencia artificial, aunque dice tecnología es inteligencia, para usarla realmente para generar cambios, de generar ventaja competitiva y realmente dar valor a los clientes, no simplemente copiar ChatGPT. No me va a aportar nada a eso.
Y las preguntas, que ojalá que todos pensemos distinto, porque significa que tuve éxito, que la idea no es que yo tenga la razón, porque tampoco le dije nada concreto, es, ¿habrá una recuperación a corto plazo o estamos recién arrancando con esto? Y la otra es, ¿estamos ante un escenario de crisis, de recesión? ¿Efecto contagio que como él echó gente yo puedo echar y no levanto sospechas? ¿O en el afán de contratar gente antes, contraté lo que había en la vuelta, incluso como hay reportes de los fake workers, de trabajadores que los contrataban para que no los contratara la competencia y están aprovechando a despedir gente? Yo tengo una respuesta clarísima para esto. Y mi respuesta es, no sé. Lo que sí sé es que como empresas del mundo IT estamos obligados a plantearnos la posibilidad de estos 4 escenarios y ante cada uno de ellos estar preparados. Espero que no hayan quedado así. Muchas gracias.